Ciencia y humanismo en el siglo XIX. Mariela Abrego Alcántara y Jesús Vera Salgado. Introducción. Em, Durante el siglo XIX hubieron demasiados cambios históricos, políticos, culturales, arquitectónicos, filosóficos, por lo que en este trabajo, gracias a la información vista en clase y la información investigada externamente, se va a presentar un video en el cual desarrollaremos ciertas ideas del humanismo en el siglo XIX, como los cambios que tuvo, principales objetivos, exponentes, obras y demás. Bueno, empezando por la parte de la ciencia, en esta etapa hubo como tres principales características de parte de la ciencia, empezando por el énfasis en la observación y la evidencia empírica. Los científicos en ese entonces estaban avanzando mucho en descubrimientos pues, científicos y crearon el método científico como uno de los principales para investigaciones y estaban defendiendo mucho la idea de que para confirmar una idea se necesitaba evidencia empírica y que todo era comprobable mediante la observación. Otro punto fue el rechazo de la metafísica y la especulación. Para ellos el dejar algo a especulación sin confirmarlo científicamente era algo inválido. Y además la aplicación práctica de la ciencia. Ellos estaban tratando de demostrar cómo es que podían usar la ciencia en la vida cotidiana y de esta forma fue que avanzó mucho en la tecnología y descubrimientos pues, científicos en general. Luego tenemos la parte de la filosofía. En sus principales puntos se encuentra el énfasis en la subjetividad y la introspección. Los principales representantes defendían la idea de que había que hacer mucha introspección en la persona, en la individualidad y enfocarse mucho en la subjetividad, porque era la única forma de reflexionar sobre la verdad y la existencia del humano. Otro punto es la importancia de los valores y la moralidad. Ellos defendían mucho esta parte íntegra de la gente, que la filosofía los llevaba a conseguir esa moralidad y de cierta forma también como su espiritualidad. Y finalmente la crítica de la ciencia y la objetividad. Ellos veían las experiencias humanas como algo que identificaban a las personas, pues su identidad. La espiritualidad era forma de su identidad. Y bueno, ¿cómo se relacionaban estas dos partes? Entre ciencia y filosofía existió como este pequeño conflicto de que los científicos querían promover la razón, mientras que los filósofos querían seguir creyendo en ideologías, en religión, en espiritualidad, y pues nunca realmente se llegó a algún acuerdo, pero estaban como estas dos diferentes posturas que durante ese siglo pues hicieron que la sociedad tuviera muchos otros cambios. Ahora hablaremos de la Revolución Industrial. Durante el siglo XIX fue una época en la que hubo demasiado avance tecnológico y hubo muchísima fuerza de trabajo, por lo que urgía que surgiera una respuesta moral y ética a las complejidades de esta época y de este cambio, que justamente fue el humanismo de esta época, ya que presentaba soluciones, presentaba el lado que podía defender a la fuerza laboral, a la fuerza obrera, a la fuerza trabajadora y darles cierta voz, pues darles esta cara humana que tenían y que no se estaba tomando en cuenta para resolver todas las desigualdades y se apoyaron demasiado en los sindicatos y en los grupos de trabajo de una misma fuerza. Y algunos exponentes y obras de esta época importantes fueron, como ya vimos, Karl Marx con el Manifiesto Comunista. Esta obra fue publicada en conjunto con Friedrich Engels. Argumenta que el capitalismo, a pesar de generar riqueza, genera desigualdad y que no existe otra forma de darle a todos lo necesario más que aboliendo la propiedad privada, ya que siempre le dará más a algunos y menos a otros.
Otro político y teólogo, filósofo importante de la época es Antonio Gramsci. Fue un político francés y estuvo detenido durante bastante tiempo por temas políticos, pero cuando estuvo detenido escribió una de sus obras más importantes llamada Cuadernos en la cárcel. Es uno de los teólogos marxistas más importantes y que sus ideas recorrieron mayor parte del mundo. Compartió muchas de sus ideas en el pueblo europeo, pero fueron muy bien adoptadas en el pueblo americano. En América Latina, muchas de sus ideas se esparcieron con mucha fuerza y fue de gran importancia para toda la teología marxista. Y bueno, finalmente nuestras reflexiones respecto a este tema sería pues remarcar que estas dos posiciones entre ciencia y humanismo no fueron realmente un conflicto, sino que simplemente fue una forma en la que se dividió la sociedad hasta cierto punto, porque antes del siglo XIX pues se creía que todo lo explicaban con religión e ideologías que llevaban desde hace mucho tiempo y no se cuestionaban. Entonces, como que este fue el cambio que marcó a cuestionarse y querer explicar el origen del mundo y de la existencia y de la verdad. Entonces, fue también como una forma de liberarse, de promover mucho la libertad del pensamiento y de creencias. Cada quien decidió pues en qué creer y cómo avanzar y esto dio pie a lo que pasó en el siguiente siglo. Y bueno, estas son nuestras referencias. Gracias por su atención.